Buenos días, nuevamente aquí estoy. Les voy a explicar la otra forma de hacer la relación y nuevamente les mostraré cómo se crea el objeto llamado especies. Como quiera que no he podido entrar a su servidor a hacer los videos, estoy haciéndolos acá desde el local mío, así que van a ver cosas diferentes como el nombre no es prácticas, etcétera, etcétera. Pero esto aplica también para las prácticas. Empecemos por crear nuevamente el objeto de negocio aquí en configuración, donde está al lado de clones. Le digo crea nuevo, objetos de negocio, me paro en objeto de negocio, le digo nuevo y creo especies. Este lo voy a ingresar a la categoría de configuración. Como había explicado en el video anterior, pues simplemente vamos a crearle el nombre de la especie, tipo texto plano, plain text, y lo vamos a crear de 50. El valor deberá ser provisto. Le damos crear. Y el otro campo que adicionamos fue características. Característica. En estas características me refiero a la de las especies, no a la de los clones. Y también de texto plano, y recuerden que lo hicimos de 256. No lo pusimos que sea requerido porque de pronto no tienen a la mano la información de las características y podrían adicionarlas después. También dijimos que vamos a crearle unas reglas que validen que ese nombre no se repita dentro de este registro. Primero salvamos el archivo, ya quedó salvado. Ustedes pueden ver, aquí aparece en el árbol de espacios de negocio, de objetos de negocio, el objeto especies. Para crear la regla me voy por editar reglas, le agrego una regla, colocamos que sea validar nombre y nos vamos a la parte sencilla, la parte guiada, que es estándar, formulario estándar, que consta de las dos partes, que es condición, debe tener una acción. Les decía anteriormente que pueden haber reglas con solamente acciones sin condiciones. En este caso sí tiene una condición y es que debe existir, ¿sí? Esta se une con este, dice si existe en especies algo donde especies punto nombre sea igual, vuelvo y lo repito, al this, que es un comodín que me permite tomar la lectura del campo que está en el caché de la memoria. Especies punto nombre. Noten como si le doy una minúscula no me la toma, porque en este tipo de lenguajes las variables deben ser tomadas tal cual como fueron descritas. No, nombre tiene que, si la escribe con mayúscula, tiene que ser con mayúscula. Y además, la complemento la regla con que especies punto id, que es el indexado que automáticamente genera la aplicación, sea diferente a uno que ya exista. O sea, el que exista será diferente al que él está creando.
es la palabra correcta. Bien, si eso sucede, me voy a la acción que es repórteme un error. Lo consigo aquí, simplemente le doy el reporte del error que la especie que está tratando de agregar ya se encuentra registrada. Voy rápido aquí porque ya eso está en el video anterior. Le damos OK y salvamos. En el video anterior vimos cómo le agregué la información de especies directamente a el archivo especies utilizando Workbench. Voy a repetir ese proceso también para que ustedes puedan observar nuevamente el proceso, lo retengan porque es importante ese manejo de SQL. Luego salvo, ya me queda salvada estas y también salvo acá en el objeto. Si vuelvo a editar reglas, ya esa regla quedó salvada, aquí se encuentra, ¿sí? Si me paso especies y salvo nuevamente, él automáticamente me quita la pestañita de las reglas. Bien, en este caso ya quedó aquí. Ahora, para que hagamos la otra versión de las relaciones, me voy a el objeto clones. Si ven, aquí tiene clones. Y aunque él tenga especie aquí, no le voy a quitar ese campo para no borrarlo cuando compile, sino que lo voy a utilizar para de pronto más adelante acelerar los procesos de impresión o algún proceso que tengamos. En este caso, lo que voy a hacer es crearle una relación de clones con especies. Y va a ser de una manera sencilla, le voy a decir que me agregue una relación. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo R. ¿Qué quiere decir estas R? Que clones tiene una relación con acto y baja materia de detalle, acta de baja, casa vegetación, despacho, mini jardín, fructificación y detalle del viaje. ¿Sí? Bien, entonces aquí también voy a hacer otra R. Este campo R se va a llamar R especie. Es decir, a qué especie va a estar relacionado el registro de los clones. Tipo, como su nombre, cuando yo le doy una relación, busco el objeto que se llama de esa misma forma. En ese caso debe ser especie. Aquí está, especies. ¿Sí? Luego le digo que esta relación, ¿sí?, con especies va a ser de la siguiente manera. El objeto clon va a ser hijo de ella, ¿sí? Y para eso debe crear un atributo en especies que me diga que quién es mi padre. En este caso lo voy a crear como clones, ¿sí? Rclone. ¿Por qué aquí puse especie sin la S? Porque es uno a muchos clones. Una especie puede tener muchos clones. Eso es lo que quiere decir cuando yo digo que es padre de clones, ¿sí? Entonces le digo crear y aquí me aparecerá Respecies. Al yo darle salvar, ¿qué va a suceder? Que él automáticamente le va a decir especie, tú acabas de tener un hijo. Ese hijo es clones, ¿sí? Y aquí, en la parte del formulario, si yo le doy un editar, también me va a aparecer que él tiene clones, ¿sí? Básicamente es cuando yo necesito, digamos, decir en un informe, dígame cuántas especies tiene, cuántos clones tiene esta especie. Entonces yo podría filtrar características, el nombre por nombre y decirle y buscar todos los registros que estén en clones correspondientes a esa especie. Bien.
Esta es la otra forma de relacionar, pero ¿qué pasa con este campo? Porque ya tengo que cambiar en el formulario que ya no voy a usar ese campo. Y a este campo de especie tengo que darle unos atributos especiales, ¿sí? Ya le voy a decir que la presentación de este campo no va a ser una tabla de ítems, debe ser un drops down, que quiere decir una lista desplegable. Entonces yo la tomo aquí, le digo que me genere un botón para adicionar un nuevo registro en caso que no exista, y esta es la facilidad que no tiene la otra parte que les había comentado. Aquí ya no va a seleccionar un query, sino que simplemente él va a leer todos los registros de ese, ¿sí? Y va adicionalmente a agregarle un campo adición, ¿sí? O nuevo, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en caso de que no existe esa especie, yo pueda crearla. ¿Listo? Ahí le creé ese nuevo, le digo que el campo que va a mostrar es nombre, tal cual como hicimos en aquella ocasión, que él decía qué campo va a mostrar, era más simplificado, ¿sí? Y listo, aquí lo puedo, digamos, organizar por nombre, organizar por características, organicémoslo por nombre en orden ascendente, ¿ya? Le digo que cuando me vaya a desplegar los registros desde el servidor, ¿sí? Tome todos los registros a la vez, ¿sí? O simplemente le digo que cuando vayan creando, cuando vayan ingresando un valor, vaya buscándolo automáticamente los valores que contengan ese y me los vaya mostrando en pantalla, ¿sí? Yo creería que la mejor opción es que los muestre todo y ustedes seleccionen. Podemos luego después checar eso y me dicen si se los cambiamos o no. Le doy OK, le doy OK y salvo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ese campo también va a aparecer en el formulario. Voy al formulario, lo edito y ustedes ven que aquí aparece especie. Pero acá también aparece especie. ¿Qué voy a hacer? Esta especie lo voy a quitar de ahí, ¿sí? En cambio, esa especie lo voy a meter aquí, ¿sí? Chequeo que esa especie esté definido como un drop down para que cuando yo quiera verlo me lo muestre. Además, que me va a mostrar el botón adicionar. Le doy salvar, OK. Aquí puedo hacerle un preview a esa ventanita y podremos notar que ya especie va a poder desplegar todo lo que esté en el objeto especie. Además me va a poder agregar uno, ¿sí? Agregar un registro nuevo. Bien, una vez que salve, OK, salvo, ya quedó, ¿sí? Pero falta un detalle. ¿Cómo hago con el campo que yo llamé acá especie, ¿sí? Y que debe ser requerido, ¿sí? ¿Por qué debe ser requerido? Porque no puede haber clones sin especie. Entonces le edito aquí, le digo que ese campo debe ser requerido y listo. Salvo. Pero aún no me pasa. ¿Por qué? Porque ese campo no está en el formulario. Tengo que agregar una regla más. Esta regla que está aquí impide que los clones se me repitan, ¿ya? Ahora tengo que agregar otra regla, ¿sí? Adicionalmente. Puedo agregársela aquí mismo, más acciones, ¿ya? Pero vamos a agregarse la parte para ver cómo puedo arreglar aquí. Muchas reglas puedo agregar allí en esa. Le doy a agregar y le digo que firmar, por decir algo, firmar especie. Y aquí viene también una regla que tiene condición y tiene acción. La condición es que si el objeto, el atributo del objeto clones, ¿sí? Objeto clones punto R especie, ¿sí? Si el objeto ese cambió, ¿sí? ¿Cómo le digo que cambió?
le pregunto, ¿este fue cambiado? Y aquí está la respuesta. Si este objeto fue cambiado, esto me devuelve un sí o un no, ¿sí? Y el valor que devuelve siempre es un booleano, es decir, un falso o un verdadero. ¿Sí? Si el objeto, si el atributo, perdón, clones R especie fue cambiado, entonces hágame lo siguiente, ¿sí? Búsqueme clones punto especie, mire que este es campo, este es un campo, ¿sí? No es una relación, lo hace igual a clones punto R especie punto nombre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si yo selecciono ahí uno especie, al él grabarlo dice, ah, especie entonces debe llevar este nombre, ¿sí? El nombre de la especie que seleccioné. Y así ambos campos se mantienen vigentes. Ok. Las reglas pueden tener, digamos, varias interpretaciones. Yo puedo decir que esta regla, ¿sí? Ah, no, aquí esta no está tan avanzada. Sí, sí está avanzada. Yo puedo decir que esta regla la use dinámicamente, es decir, cada vez que cambie, la mande automáticamente al campo especie y la grabe, ¿sí? En este caso no la voy a hacer dinámica porque el campo no se va a ver. Pero hay algunos casos, por ejemplo, cuando hago cálculos que deben arrojar un número, que los tengo que hacer dinámico para cuando usted cambie el número, automáticamente vea en pantalla el resultado. Salvo y cierro. Con esta opción, ya ustedes, digamos, tienen una validación firme, coherente, duradera de la relación entre especies y clones. Voy a hacer por debajo la actualización de información para luego hagamos un ejemplo y vean cómo automáticamente esto se va afectando. Aquí les voy a mostrar cómo en el archivo de especies en el archivo de clones, perdón, habían nombres de especies repetidos. Si pueden ver, aquí tiene Eucalyptus urograndis, Eucalyptus urograndis, pareciera el mismo, ¿sí? Pareciera el mismo, pero aquí le falta la P, ¿ve? Eucalyptus uronaya. Es decir, hay dos Eucalyptus urogandis por aquí y por acá abajo creo que hay otro. Aquí está Eucalyptus sin Y urograndis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para checar cuál es el verdadero? Selecciono distinta especie, coma, y le digo que me diga cuántos caracteres tiene cada uno, ¿sí? Al ejecutar, me va a aparecer lo siguiente. Este señor tiene 20, este tiene 21, este tiene... ¿Por qué tienen esto? Copiemos este urograndis aquí, ¿sí? Y mostremos acá. Este parece ser el completo Eucalyptus urograndis, ¿sí? Tiene 21. Este joven tiene 20, si lo copio aquí, vemos que le falta la P de Eucalyptus. Si me voy por acá abajo a tomar el otro que tiene por acá Eucalyptus urograndis, tiene 22 caracteres. ¿Por qué? Porque tiene un espacio. ¿Ven? Aunque esté escrito exactamente igual a este de acá, tiene un espacio y el espacio cuenta como parte del nombre. Si me coloco acá en este Eucalyptus urograndis, que también tiene 20, me doy cuenta que este eucalipto está escrito con I latina en vez de Y y eso le hace la diferencia, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que el correcto, ¿sí?, sea
este señor Eucalyptus urograndis E21, ¿sí? Eucalyptus urograndis, este, el primerito Eucalyptus urograndis, tiene 21 caracteres. Entonces yo puedo actualizar y decirle, no señor, cópieme todito de eucalipto con este nombre de Eucalyptus urograndis. Para eso vamos a descargar a este acá, lo voy a bajar y le voy a dar el comando actualizar. Update. ¿Qué voy a actualizar? Los clones, ¿sí? ¿Cómo los voy a actualizar? Fíjeme que especies sea igual a cuál es que vamos a escoger. A este parece ser el correcto, Eucalyptus urograndis. Si no es así, luego corregimos, ¿sí? Fíjeme, Eucalyptus urograndis. ¿Cuándo lo vamos a hacer así? Donde especie esté en, abro y cierro comillas y copio todas estas partes que están acá. Entonces él va a buscar todos los registros donde el campo de especie contenga estos valores y le va a decir, no señor, usted ya de aquí en adelante no va a tener esos valores, no solamente va a tener este valor que se llama Eucalyptus urograndis. Aquí lo vamos a ver cuando lo vemos. Cerramos con punto y coma. Recuerden que cada comando debe cerrarse con punto y coma. Y ejecutamos ese comando. Al ejecutar, ya vemos que solamente queda un Eucalyptus urograndis. ¿Sí? Pueden buscar todo. Además, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, que seleccione esto desde clones y lo organice por nombre para tener una mejor claridad de cómo está. ¿Sí? Por especie. Al ejecutar, si yo quiero ejecutar solamente este bloquecito, lo selecciono y le digo que lo ejecute y ahí ya me acuerda. El nulo es menor que cualquiera, entonces ya empieza por nulo. Viene con todos, Ceiba pantereta, tiroideum, eucaliptos pellita, no había pillado que pellita también tiene dos y está diferente. ¿Cuál es la diferencia entre pellita y pellita? Debe ser algún espacio porque parece ser que lo demás está correspondiente. Entonces hacemos la misma operación, yo copio aquí el pellitas, ¿sí? Lo meto aquí en una lista. Ese pellita tiene un solo espacio, si se dan cuenta tiene un espacio de más. Y este pellita que está aquí no tiene espacio. Pero yo asumo que el que no tiene espacio es el correcto, entonces yo le digo que me busque los clones, que actualice los clones donde especie sea igual a, digamos, fíjeme que todos sean igual a pellitas sin espacio, ¿sí? Donde el señor esté en estos dos. Esto se puede optimizar, pero por ahora lo voy a dejar así para que ustedes vean y ubiquen más fáciles. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó en la anterior. Él va a colocarme, buscarme cuáles son los campos de especies que contienen los valores de eucaliptus pellita con espacio y eucaliptus pellita sin espacio. Y le va a decir, no señor, de aquí en adelante usted se va a llamar eucaliptus pellita sin espacio. Ejecuto nuevamente y ahí está. Volvemos a probar a ver que hay uno o que no haya otro repetido. Perfecto. ¿Sí? Al parecer no hay más ninguno repetido. Ya esta operación quedó. Entonces ahora me resta simplemente decirle a este joven que esos valores me los envíe al archivo, al objeto especies.
que debe estar por aquí. ABCD especies. Actualmente está vacío. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a borrar estas y vamos a crear uno nuevo, una nueva pestaña a la que vamos a insertar los valores que estén en clones de especie en el objeto especie. Bien, como les decía anteriormente, hay una forma de hacerlo. Digamos, nosotros hicimos una función especialmente para eso, para agregar valor del ID, pero al parecer no se copiaron. Aquí en esta parte que hoy tengo en el local sí está copiada, y lo que realmente hace es agregarle una secuencia de valores que ya está por adelantada al campo ID para que lo vaya autonumerando. Sin embargo, esto, como le dije, no es tan necesario. Podemos hacerlo así como hicimos en el ejemplo y en el video anterior. Entonces aquí vuelvo y les hago la toma para que vayan con facilidad cómo puedo crearlo sin necesidad de estar escribiendo tanto código. Me voy nuevamente a especies y le digo que me cree, ¿sí?, aquí en el clipboard un comando o estamento de insertar. Al crearlo el clipboard ya yo puedo pegarlo aquí, y aquí vemos. Vamos a hacerlo cerrado. El ID, como recuerdan, no lo necesito porque vamos a hacer una inserción automatizada. Le quito estos dos y solamente me quedo con nombre y característica. Aquí en Values lo que requiero es que los lea directamente del archivo de especie. Entonces le digo select todo esto que está acá, menos el ID ni nada de eso. Borro toda esta parte y me quedo solamente con el nombre, que no va a llamarse nombre sino especie, y con características que las vamos a dejar en blanco inicialmente. La característica las vamos a dejar en blanco inicialmente. En este caso no necesito los paréntesis. ¿Por qué no necesito los paréntesis? Porque le voy a decir que me seleccione eso desde, ¿sí?, o sea, from es clones. Y cierro con punto y coma. Antes de esta operación debo automatizar el ID de especies. Recuerdan que hicimos lo siguiente. Me paro en especies, le digo que alter table, o sea, modifíqueme esa tabla, y aquí me doy cuenta que el ID es único, que no acepta, porque PK quiere decir primary key o llave primaria, NN not null, y aquí este señor que dice que sea autoincremental. Listo. Allí con eso tengo para que él automáticamente vaya creándole un ID. Aplico para que esto se haga una realidad. Él chequea si tengo errores de sintaxis y me lo devuelve. Si no, quiere decir que todo está bien. ¿Ya? Ahora sí puedo aplicar entonces este insert into can, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo extraño. Me falta algo que hice acá, ¿sí?, que es distinct, ¿sí? Este distinct es el que me va a permitir que yo solamente coja los nombres únicos. Entonces vengo y se lo adiciono aquí. Select distinct nombre.
coma, un blanco para que le coloque características y no me lo coloque como null. Podría dejarlo en blanco y él le va a colocar un null, pero yo prefiero que quede en blanco. Entonces, al hacer ejecutar en este, yo puedo seleccionar aquí para que vean cómo va a quedar esto, ¿sí? Y chequear. ¿Ves si ven? Si no chequeo, me va a coger son los nombres. No, aquí va es especies, ¿sí? Ahora vuelvo a checar y efectivamente. Recuerden que este null lo vamos a actualizar a un null, a que el campo diga no identificado o no informado, ¿sí? O sin definición. Simplemente en este caso habría que hacer nuevamente un update aquí en clones. Decimos que especie sea igual a sin identificar cuando especie sea nulos. En este caso le pongo cuando especie is null. Es null. Y ejecutamos y ese va a aparecer sin identificar. No me acuerdo cómo le puse la vez pasada, pero bueno, así va a aparecer. Y listo. Por allí debe haber uno abajo que diga sin identificar. ¿Okay? Entonces ahora sí volvemos aquí para que este jovencito nuevamente que está aquí, que yo verifico que ya tiene un sin identificar, lo coloque correctamente. Al ejecutar esta acción no me aparece nada, no me aparece el resultado, pero yo puedo ya checar aquí, digamos hacer un select de el objeto select asterisco from especies y ahí me va a mostrar todas las especies sin repetir, ¿sí? Acá teníamos 25, debió ser que allá en el otro agregamos una y por eso quedó ahí. Creo que así agregamos uno que ya, o algún campo allá en el ejercicio de ejemplo. Entonces ahora sí nos devolvemos nuevamente a la parte de compilada que hicimos aquí. Ya está compilado, por lo tanto podemos ver el ejercicio sin ningún problema, ¿sí? Pulsando aquí, le digo que vamos a coger BRS como indicador, le digo que admin porque no he contado y aquí utilizamos password. No es password. Yo no tengo BRS, déjeme chequeo, verifico que tengo allí. Si es BRS en minúscula. Volvemos a esta operación de la ventana. Es BRS en minúscula. Le digo que será que utilizamos J. Huelvas. Creo que tiene las mismas allí. Y efectivamente tiene las contraseñas viejas. Y aquí ya nos vemos que podemos ir aquí entonces a plantas madres, vivero, configuración vivero plantas madres. Y aquí al darle modificar me va a aparecer especie sin nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no la he devuelto, decirle que cuando sea allí encuentre
El nombre de tal especie corresponde a la relación aquella. Eso tenemos que hacerlo también por debajo. Bueno que se haya presentado esto, porque ustedes podrán ver ahora cómo vamos a solucionar este lío. Lo primero que voy a hacer es irme nuevamente a el Workbench y checar, ¿sí?, que ya son uno solo. Nombre es uno solo y corresponde a ese solo. Ya valida él que sea uno solo. Entonces, si yo me voy aquí a la parte esta, voy a refrescar de clones, ¿sí? Vamos a salirnos de aquí para que no haya tanto. Me voy aquí a clones y le digo que me seleccione todos los clones estos aquí. Vamos a seleccionar aquí asterisco from clones. Ejecutamos. Vamos a ver que aquí se me han creado dos campos más. ¿Sí ven? Estos campos aquí son los que van a hacer la relación entre la especie como campo y la especie como objeto. Entonces, para que eso suceda, aquí en especie rem debo decir qué nombre de archivo va a traer el valor de ese y cuándo lo va a traer, ¿sí? Yo voy a colocarle el comando para que eso suceda sin problema. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Nuevamente le digo que update, ¿sí?, pero ahora vamos a actualizar clones. Update clones. ¿Qué vamos a hacer con update clones? Vamos a setear R. Vamos a sombrear este para que me pueda ir ayudando con el IntelliSense. Es decir que vamos a setear R especies igual especies. R especie rem. Perdón. Especie rem. Y vamos a ponerle una coma para seguir actualizando datos y le digo que R especie read va a ser igual, comillas, voy a ponerle eso por ahora, luego les termino, y que R especie RMA es igual a clones. Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo la relación manualmente, no ya de forma automática, sino manualmente estoy haciendo una relación para que me combine los nombres directamente desde especie. ¿Cómo lo busco? Ya yo sé que están en el campo especie, ya sé que están en el objeto especie. Entonces les voy a decir que aquí va a utilizarme un select nombre desde especies. ¿Pero cuándo? Va a buscarme el nombre. Cuando perdón, aquí no es nombre sino el ID. Aquí es el ID. Vamos a colocarlo a donde dice RID, relación ID, es lo que traduce aquí, relación en clause del registro, o sea, en el caso de relación del nombre del objeto donde viene y el nombre del objeto que recibe. Entonces yo le voy a decir que búsqueme el ID de especie donde, ¿sí?, nombre
sea igual a especie. Especies, no, nombre sea igual. Aquí tengo que definir bien el nombre. Le voy a decir donde nombre sea igual a clones, punto especie. Nombre punto especies. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo le digo aquí que me ejecute este tramito aquí, ¿sí? Clones especie, no me aparece, no me aparece. Veamos. Especie. Select ID from especies. Este es la tabla especies. Donde especies nombre, vamos a ponerle aquí un alias para chequear que esto quede bien organizado. Vamos a decirle que el alias E. Entonces yo le voy a decir que seleccione e.id, donde e.nombre es igual a clones de este jovencito especie. Clones punto especie. No me lo muestra aquí, especie, no me lo está mostrando como, sino como tabla. Clones especie. Parece que no me lo está mostrando como tabla, pero debería funcionar así. Veamos a ver qué pasa si le doy aquí. Me sale el error de clones especies, una cláusula where. Pues claro, porque no es especie sino especie. No, sí, aquí es la tabla, es especie. Vamos a darle nombre completo aquí a ver si de pronto es porque no hay una incongruencia entre esta especie y la especie que él tiene como campo. Bien, una vez leído dice que 57 columnas afectadas, no hay ningún error. Chequemos entonces qué sucedió acá. Nos vamos a la parte de funcionalidad. Aquí no ha pasado nada, simplemente me devuelvo y vuelvo a editar. Y ahí sí ya aparece con su nombre, ¿sí? La relación fue afectada y fue realizada. Si me refiero acá al campo, me refiero aquí en el Workbench y vemos el objeto clones, me doy cuenta que este objeto ya tiene su relación aquí definida, ¿sí?
con el ID. Esta relación ya va a ser más coherente, más fuerte, es una relación que no se va a poder romper. Inclusive si usted borra una especie, estaría borrando directamente todos los clones que dependen de esa especie. ¿Sí? Bien, jóvenes, como podrán observar, ahora también si quieren adicionar un registro nuevo, ¿sí? Al adicionar un nuevo registro, ¿dónde está aquí adicionar registros? Al adicionar creo que este es aquí, al adicionar un nuevo registro, le digo que eh, vamos a agregar XX o TK01 como habíamos hecho en el ejemplo. Entonces aquí le colocan el nombre TK, la especie, vamos que sea tequindo, si es un clon, si es una semilla, ¿sí? La característica pero de ese clon, ¿sí? Noten que aquí no podemos hacer nada con respecto a la especie. Aquí le agregamos esta especie, pero no me la está validando, ¿cierto? Veamos si salva los cambios. Si le doy modificar, teca me va a aparecer sin especie. En ese caso tengo que agregarle acá el nombre de la especie de la teca, sus características. Ya teca aquí aparece con tequindo, pero tequindo no es nada de eso, ¿sí? Le doy crear y ya aparece la especie teca acá, ¿sí? Salvamos, cerramos y ya la especie de teca ya no va a ser esa, sino va a ser la que corresponda en este jovencito. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo cambiamos esto para que esta especie aquí también me despliegue la lista de desplegable que debe desplegar cuando yo vaya a agregar uno nuevo por este lado. Por hoy este video, digamos, es la forma cómo se debe hacer la relación de una manera coherente y de una manera fuerte. Que tengan buen día, nos vemos en otro video.